El análisis de un experto chileno que reconoce la postura de la UNESCO y admite que el origen del pisco radica en el Perú. A ver, puede ser que el pisco tenga una determinada valoración cultural, etcétera, pero el origen está en Perú. Eso es lo que está diciendo la UNESCO. El reconocimiento de que el pisco debe su nombre al puerto de Pisco subraya su conexión directa con la región y la denominación de origen. Este patrón se alinea con otras tradiciones internacionales en las que los productos toman su nombre de los lugares desde los cuales se exportan, como sucede con el Oporto, asociado al puerto homónimo en Portugal, y el Jerez, vinculado a Jerez de la Frontera en España. La comparación pone en perspectiva cómo las raíces geográficas y culturales de un producto son esenciales para su identidad. A ver, mostremos el documento de la UNESCO que señala finalmente entonces que los orígenes del pisco, según estos manuscritos del siglo XVI y XVII, entonces el pisco sería peruano, y esto está en la página oficial de UNESCO, un organismo dependiente de las Naciones Unidas, o sea, no estamos hablando de algo, de un organismo global, ¿no? No, pero esto ya es un documento oficial y esto implica también una postura oficial, claro, de la UNESCO que a nosotros nos perjudica, a mi juicio. Oye, pero veamos lo que dijo la UNESCO, ¿no? Respecto a esta, y me cuenta también desde la historia, ¿no? Cómo nace entonces este concepto, este brebaje llamado pisco. Mira lo que dice UNESCO. Dice sobre los orígenes del pisco, manuscritos, como te decía, del siglo XVI y XVII. Son registros que contextualizan los inicios del cultivo de la uva, la producción del vino y el aguardiente que se dio de forma paralela con el proceso de colonización española desde fines del siglo XVI en adelante, por lo que tienen una enorme trascendencia histórica, social y cultural en la villa de Valverde de Ica, porque después de un proceso histórico y cultural se denominaría más adelante como aguardiente de pisco o de uva hasta llegar a su actual denominación de pisco, conocido mundialmente. Claro, esto, mira, en Valverde de Ica, Puerto Perú, ¿no? Primero, ¿qué es lo que es el pisco? ¿Qué nace y cuál es el origen que tú le ves? Te fijas que ahí la UNESCO está tomando una posición, está diciendo, a ver, puede ser que el pisco tenga una determinada valoración cultural, etcétera, pero el origen está en Perú. Eso es lo que está diciendo la UNESCO. En el caso del pisco, esta relación es particularmente importante, ya que evidencia su vínculo inquebrantable con la región de Ica y, más ampliamente, con el Perú. Además, refuerza el concepto de la denominación de origen como un elemento central en la valorización y protección de productos tradicionales. Ahora, esas barricas, disculpa, esas son las famosas peruleras pisqueras o botijas pisqueras. ¿Y de ahí viene el nombre pisco? ¿De estas barricas? Sobre el origen del nombre hay distintas teorías. Pisco en Perú significa muchas cosas. Hay un lugar que se llama Pisco, que es el puerto, por donde los peruanos dicen que salía y se exportaba la producción de pisco, entre otros países a Chile, y por lo tanto, al igual como ocurre con el Oporto o el Jerez, son productos culturales que toman el nombre del puerto desde donde se exportan. Oporto se llama Oporto porque se exportaba por el puerto, por Porto. Y lo mismo Jerez, por Jerez de la Frontera. Entonces los peruanos, esta es la teoría más fuerte. Hay otra que habla de que es una palabra quechua que se origina para designar varias cosas. Y que entre otras estarían esta especie de versión americana, agroalfarera, de las ánforas. Perfecto. Que los españoles conocían, claro, de los romanos y de los antiguos griegos, y que toman esta forma para poder transportar este producto hacia los grandes centros mineros, que son los grandes centros de consumo de este destilado. Los registros de las escribanías del actual Perú tienen sus antecedentes en la gobernación de Nueva Castilla, establecida por el Reino de España como parte del proceso de conquista del Imperio Incaico a partir de 1533. Esta tradición se consolidó posteriormente en el Virreinato del Perú, creado en 1542, donde las escribanías se convirtieron en instituciones clave para el registro de actos y contratos. Estas escribanías contextualizaban y registraban en sus protocolos el oficio público de dar fe de los actos entre privados, basándose en el conocimiento de la escritura y las leyes que poseían los escribanos, figuras esenciales en la administración colonial. En la villa de Valverde de Ica, fundada en 1563 como parte del Virreinato del Perú,
Destacaron escribanos como García de Córdoba, Pedro de Orbaneja, Francisco Nieto, Juan de Ayala y Juan de Herrera. Sus protocolos, especialmente los de finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, documentan los inicios, el crecimiento y el desarrollo del cultivo de la vid en la región. Estos registros incluyen detalles sobre la producción y el comercio del vino y el aguardiente, mencionando su distribución a través de compañías, pulperías y tiendas. Además, describen los materiales, herramientas y utensilios empleados en la destilación del aguardiente, como calderas, botijas, botijuelas. Por todo ello, estos registros no solo ofrecen un panorama detallado de las prácticas económicas y sociales de la época, sino que también contextualizan el surgimiento del cultivo de la uva y la producción de vino y aguardiente, desarrollos que ocurrieron en paralelo con el proceso de colonización española. Este legado histórico y cultural es de gran trascendencia para la villa de Valverde de Ica, que tras un proceso de evolución histórica, vería cómo su aguardiente de uva se transformaría en el mundialmente conocido pisco, símbolo del patrimonio peruano. La escritura de obligación de Cristóbal Martín de Escarcena a Enrique de Figueroa, del 11 de mayo de 1583, detalla el compromiso de Escarcena de pagar 300 botijas de aguapié o aguardiente a Figueroa. Este documento no solo evidencia una temprana producción y comercialización de aguardiente en Ica, sino que también subraya la relevancia de esta región en la consolidación de la industria del pisco. Además, muestra cómo el aguardiente era un bien valorado y comercializado, marcando un hito en las dinámicas económicas y sociales de la época. La escritura pública de carta de pago y finiquito entre Manuel de Azante y Jorge Capello, de 1587, documenta la resolución de un conflicto comercial relacionado con el pago y la entrega de aguardiente y vino. Más allá de su valor jurídico, este documento ilustra las redes comerciales y los acuerdos entre productores y comerciantes. Resalta también el papel fundamental de Manuel de Azante, figura clave en el desarrollo y auge de la industria del pisco, quien contribuyó significativamente al establecimiento de las bases de esta tradición. La escritura de compañía entre Juan Corzo y Andrea Candia, del 2 de noviembre de 1589, describe la formación de una sociedad comercial enfocada en la venta de vino y aguardiente. Este documento no solo ofrece un vistazo a las estrategias empresariales de la época, sino que también destaca la importancia de Ica como un vibrante centro comercial con conexiones que se extendían hacia el sur. La escritura refleja cómo el comercio del vino y el aguardiente impulsó la economía local y reforzó los vínculos entre diferentes regiones. Finalmente, la escritura pública de testamento de Manuel de Azante de 1605 proporciona una visión detallada de los bienes de Azante, entre los que se incluyen botijas de vino y aguardiente, además de sus relaciones con otros comerciantes. Este testamento no solo revela el auge de la producción de aguardiente en ese periodo, sino también el impacto de Azante en la consolidación de esta industria. Su legado, reflejado en este documento, permite comprender mejor la importancia del comercio de aguardiente en la historia económica y cultural de la región. En conclusión, el reconocimiento del origen peruano del pisco por parte de un experto chileno y la UNESCO, respaldado por registros históricos de las escribanías coloniales de Ica, subraya la profunda conexión entre este destilado y su tierra de origen. Estos documentos no solo evidencian el desarrollo económico, cultural y social de la región en torno al cultivo de la vid y la producción de aguardiente, sino que también consolidan al pisco como un símbolo emblemático del patrimonio cultural peruano, cuyo legado ha trascendido fronteras y generaciones. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.